Hola, bienvenido a esta clase número 3 de nuestro módulo de Doctrinas Bíblicas Básicas o Fundamentos Bíblicos de Pesher Online. Hemos estado hablando sobre algunos temas doctrinales. Antes de continuar, quiero animarte a que no avances este video si no has completado tus tareas del módulo anterior. En el video, en la descripción, está todo lo que tienes que hacer. También tu acceso al libro para que puedas tener todo de primera mano. Hoy vamos a hablar sobre la teología, la doctrina de Dios. Todos estos conceptos como bibliología, teología, soteriología y todas las logías que escuchas acá, es bueno que las memorices, porque al final en la prueba que se toma van a venir todos estos temas y es importante conocer qué significa. Teología es una sumatoria de palabras, la palabra teos, griego, que significa Dios, pero un Dios en genérico. Entendamos que si alguien se refiere a Dios usando el término Dios, se refiere a cualquier Dios, sus dioses con minúscula y nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios como tal es Jehová, y cuando uno habla de teología no necesariamente podría estar hablando de Jehová, sino de cualquier otro Dios. Esto como concepto básico de la palabra teología. La doctrina de Dios, en este caso particular, para este módulo, para este programa de estudios y herramientas bíblicas, la doctrina de Jehová, de Yahweh. Y es importante entender que desde que nosotros nacemos, desde que existimos, el ser humano tiene ya un conocimiento o una información dentro de sí que existe Dios. El material nos habla de un conocimiento intuitivo. Todos los seres humanos por naturaleza de cajón ya venimos con esa información de que Dios existe, de que Dios está para nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo podemos explicar? La Biblia dice que el cielo anuncia la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es decir, si yo no tuviera la Biblia y alguien no me hubiera presentado a Cristo, el Hijo de Dios, Jehová, y no me hubiese hablado del Espíritu Santo, tarde o temprano, por todo lo que yo veo a mi alrededor, ver el sol, quizás vivir en un lugar remoto y ver unas montañas, ver algunos lugares, eso ya me hubiese hablado de la existencia de un Dios todopoderoso, de alguien que me creó, de un ser superior, y que tenemos la capacidad e incluso la necesidad de poder relacionarnos con Él. Hoy quiero dejarte algunos principios, atributos naturales de Dios. Algunos textos de teología sistemática los distribuyen como atributos comunicables e incomunicables. Nosotros le vamos a decir atributos naturales. ¿Cuáles son estos atributos que Dios ya los tiene de por sí? Y muchos de estos atributos no los comparte con el ser humano. Recuerda que la Biblia dice en Génesis que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y debemos entender que esa imagen y semejanza hace referencia a algunos atributos que nosotros tenemos de Dios, pero no tenemos todos los atributos ni toda la semejanza. No somos dioses en miniatura, somos creación de Él. Tenemos algunas cosas similares a Él, pero eso no nos hace a nosotros dioses en miniatura o mini dioses, como alguien desacertadamente mencionó en algún momento. Dios eso es existencia propia. Tiene existencia, nadie lo creó, sino que Él creó todo. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Algo que la gente quiere saber es, bueno, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó al que nos creó? Entonces, ¿quién es el creador de Dios? Si nosotros partimos de esa premisa, ya Dios dejaría de ser Dios, porque ya tiene un ser que lo creó, entonces deberíamos adorar al creador de Dios. Pero si nosotros entendemos que la existencia de Dios es de por sí un hecho ya consumado, Él se presenta como yo soy, ¿no? Yo soy, yo ya existo, yo ya estuve. Entonces, nosotros debemos entender que Dios es un ser supremo, eterno, infinito, espiritual y sobre todo personal. También como atributos naturales de Dios hablaremos de su eternidad. Dios no tiene principio ni tiene fin. No dejará de ser. Él será. No es que fue algo que empezó. Él no terminará nunca. Y yo te animo a que puedas poner en pausa esta enseñanza y puedas tomarte el tiempo de
todos los textos bíblicos en tu Biblia, subrayarlo, o en tu aplicación darle clic en la pantalla para que puedas subrayarlo y de esa manera puedas entender todo lo que la Biblia dice sobre esos principios. Otro atributo no comunicable o natural de Dios, es decir, que nosotros no lo poseemos. Mira que ya hablamos de la eternidad, que ya hablamos también en la anterior página de su existencia propia. Y otros son los omni, ¿no? Omni, no con objeto volador no identificado, por cierto, sino omni de todo, ¿no? Omnipresente hace referencia a que Dios puede estar en todas partes a la misma vez. Eso no es un atributo que tú puedas tener ni que yo posea. Este atributo nos enseña que está en todas partes, aún en lugares más inaccesibles y lejanos, ¿no? La Biblia también dice, ¿a dónde miré tu amor? ¿No? Si subiera a la montaña más grande o si fuera al fondo del Seol, no hay nada que nosotros podamos hacer para alejarnos de la presencia de Dios. Si te vas a la montaña más recóndita para vivir como un ermitaño, Dios estará ahí. Dios te ve cuando estás en el lugar más oscuro, con las luces apagadas. Dios está ahí. Otro de sus atributos es que Dios es una persona espiritual. Y aquí viene información muy relevante doctrinal que nosotros debemos entender y abrazar. Él no es materia como nosotros. Él es un espíritu. Dice Jesús cuando se encuentra en este pozo con la mujer samaritana que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si el mundo, la vida, los directores de cine o los caricaturistas han querido sembrar la imagen de un Dios con una barba blanca, larga, con una túnica muy larga, muy alto, muy gigante, déjame decirte que cuando estemos en el cielo muy seguramente nos vamos a llevar una sorpresa de su verdadera esencia visual, porque Dios no es materia. Dios no tiene sexo, Dios no es un Dios hombre o una diosa mujer en femenino como nosotros la concebimos. Dios no es materia, muy seguramente no tiene los brazos, ojos, vistas como nosotros lo tenemos, o quizás sí, pero básicamente lo que la Biblia habla de que Él es un ser espiritual, por lo tanto no podemos centrarnos específicamente en la estructura física y material de Dios, porque Dios no tiene esa composición. Nuevamente te repito, cuando en Génesis se nos habla de que somos a su imagen y semejanza, no quiere decir que Dios tiene una nariz como la nuestra, unos labios como los nuestros, un cabello como el nuestro, sino habla de sus emociones, su alma, su espíritu. Nos dio la capacidad para poder relacionarnos con Él. Nosotros tenemos espíritu a diferencia de los animales y eso también es una característica de Dios. Por lo tanto es importante que tú entiendas que Dios es una persona espiritual, que Jehová es espíritu, no materia como tal. Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. No quiero centrarme mucho en esto porque creo que es de fácil comprensión. No hay nada imposible para Dios, diferente sea que Dios no lo quiera hacer por un propósito en particular, pero todo lo que Dios se propone dentro de su propósito ocurre, sucede y pasa. Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo, tiene inteligencia infinita, Él lo sabe todo, Él conoce todas las posibles desenlaces de nuestra vida, todos los posibles cambios de escenarios que pueda tener. Para nuestra mente finita, muchas veces esto puede causar un poco de desconcierto, porque debes entender que nosotros, para la magnitud de Dios, somos quizás como, para mí lo podría ser un granito de arena en mis dedos. A ese nivel de distancia, en conocimiento, en materia, en poder, estamos de Dios. Dios lo conoce todo, es otro de sus atributos. Dios es uno. Esto también es importante. El gran mandamiento, la Shema o la Shema, afirma que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso es algo que en ocasiones puede chocar un poco con temas doctrinales, porque nosotros somos una iglesia trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien entiende la Trinidad de Dios o escucha sobre ella, dice, bueno, si hay Jesús Hijo,
Espíritu Santo, Consolador, que está hoy con nosotros, y Dios el Padre, Jehová. ¿Eso quiere decir que hay tres dioses? La respuesta correcta es no. No hay tres dioses, es solo un Dios que opera en diferentes niveles y en diferentes circunstancias de la historia de la humanidad con cada una de estas manifestaciones, ¿no? Como es el Padre, como es el Hijo, como es el Espíritu Santo. Y no porque sea Padre, retomando el tema de Dios como Espíritu, quiere decir que como es Padre o como nos presenta a Dios como Padre, quiere decir que Él es un ser masculino, ¿no? Hay que sacar toda esa información porque no hay sexualidad como tal en este ser espiritual el que nosotros adoramos, que es Dios. Entonces, Dios es uno, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son una triunidad. Los tres operan en unidad, los tres trabajan con un mismo propósito, los tres son uno y adoramos a un solo Dios que se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejemplos concretos: el bautizo de Jesús, cuando Jesús desciende a las aguas en un paso de obediencia, porque era el Hijo de Dios y muy seguramente no necesitaba ser bautizado por agua, por el bautismo que estaba haciendo Juan, pero Él lo hace en obediencia. Y ahí se ve la Trinidad equilibrada o trabajando en armonía. Dios, Jehová, diciendo: este es mi Hijo amado en quien se alegra mi corazón, y Jesús obedeciendo al Padre, y el Espíritu Santo posándose en forma como de paloma por encima de Jesús, haciéndonos entender que los tres trabajan en unidad. Un ejemplo bastante lejano de la Trinidad, como para poder entenderlo, es el agua. Quiero decirte que no hay ningún ejemplo que se pueda asemejar un poquito al tema de la Trinidad, pero para temas de comprensión, alguna vez nos explicaban el tema del agua, que lo quiero dejar. El agua tiene al menos tres estados conocidos y aceptados, que es el sólido, líquido y el gaseoso. Líquido cuando tú bebes agua, sólido cuando el agua se congela y se convierte en hielo, y el gaseoso, que son las nubes que se transforman nuevamente en agua líquida. El agua sólida es agua, sí, porque un hielo sigue siendo agua. El agua en nube es agua, sí, pero en un estado gaseoso. El agua que bebemos en líquido es agua, sí. Las tres son aguas, pero tienen diferentes propósitos cada una de ellas, pero no dejan de ser agua, ni le hablamos a una de las tres aguas, sino solamente a una como tal, en diferentes presentaciones. Esto es unidad. ¿Qué más de atributos naturales podemos mencionar? Ahora hablemos un poco sobre los atributos morales, que ya estamos sobre el tiempo de esta primera clase. Estos atributos morales, que son los atributos comunicables, los anteriores eran atributos naturales o incomunicables. Te menciono estos nombres porque dependiendo el libro de teología que tú veas, vas a encontrarlo. Estos atributos nosotros sí podemos alcanzarlos, y me gustaría decir sí podemos como que aruñarlos. En alguna magnitud mínima sí los podemos tener. Como por ejemplo, Dios es santo. Tú y yo somos santos, no porque no tengamos pecados, sino porque estamos en ese proceso de santificación. Así que la santidad es algo que podemos acceder, ¿ok? También Dios, otro de sus atributos es que Dios es amor. Ojo, no es que Dios siente amor, no es que Dios ama, Dios es el amor como tal. Mira lo que dice, por ejemplo, Juan 3:16. Nuevamente yo te animo a leer cada uno de estos textos bíblicos para que puedas reforzar tu conocimiento, porque de tal manera, de un amor tan grande, amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mayor ejemplo de amor, que podamos entregar algo valioso o importante de nuestra vida. Y nuevamente, ¿podemos amar al nivel de Dios? La respuesta es no, porque su amor es incondicional. Cuando alguien sale de nuestras expectativas y nos hace daño, quizás ese amor disminuye, pero Dios nos ama aún a pesar de. Por lo tanto, podemos sentir amor, sí, pero nunca al nivel de Dios como tal. Dios es justo, todos sus juicios son justos y exactos, lo dice la Biblia. Nosotros podemos trabajar con justicia, sí, pero siempre con esa justicia humana caída, que probablemente se va a guiar por emociones, por sentimientos, y muchas veces no trabaja con imparcialidad. Dios es verdad, somos llamados a caminar en la verdad. Dios no miente ni se contradice, y probablemente aquí pueden salir algunas dudas. Yo te animo a que si se presenta algún interrogante a través de las tutorías vía WhatsApp, la puedas enviar al número de Pesher,
y de esa manera podamos despejarlo. No te olvides que tenemos también pendiente la lección de los libros de la Biblia, que eso sí debe ser presencial, si eres de Ciudad Refugio, o de manera de tutoría vía WhatsApp a las personas que nos estén viendo desde otro punto del planeta, de la ciudad, no lo sé, del mundo, no sé hasta dónde Dios quiera llevar esto, mas sin embargo debes entender que también otro atributo de Dios es que Dios es sabio. ¿Podemos tener la sabiduría de Dios? Definitivamente no. Pero sí podemos ir en busca de la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La Biblia también dice en Santiago que si alguno está a falta de sabiduría, Santiago 3, 13 y 18, pídasela a Dios, que Él da generosamente y no le niega nada a nadie. Entonces, Él es la fuente de sabiduría. Así que hasta aquí nos vamos a quedar con esta clase de teología. Mira que son temas muy concretos, muy cortos. Esto es una teología muy elemental para que tú tengas bases, refuerces y no avances a la siguiente clase hasta terminar tus tareas de esta materia número 1. Mi nombre es Israel y nos vemos en la clase número 4 de este módulo de Fundamentos Bíblicos de Pesher Online.